Estudiantes, les envío un saludo. En esta oportunidad abordaremos el tema referido a los procesos históricos sucedidos en América Latina durante el siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 es el movimiento armado iniciado en ese año en contra de Porfirio Díaz, quien se encontraba en la presidencia de México por más de 34 años. El hecho puntual que desató esta revolución fue la reelección de Díaz para el periodo constitucional 1910-1914. Este hecho derivó en una cruenta guerra civil que proclamó la auténtica revolución, a la par que reivindicó los derechos políticos y sociales del sector mayoritario de los mexicanos. El líder opositor a Porfirio Díaz, Francisco Madero, lanzó el Plan de San Luis, con el lema de sufragio efectivo, no reelección, convocando al pueblo a la lucha armada, que debía iniciarse el 20 de noviembre de 1910. Juntamente con los líderes opositores liberales aparecen otros líderes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Emiliano Zapata en el sur, Francisco Villa en el norte, el primero en la región de Morelos y el segundo en la región de Chihuahua. Después de unos meses de conflicto, finalmente Porfirio Díaz decide dar un paso al costado y renuncia el 25 de mayo de 1911. Es sucedido en el cargo por Francisco León de la Barra, quien asume la presidencia de manera interina y convoca elecciones. En esas elecciones resulta vencedor Francisco Madero como representante del Partido Constitucional Progresista y asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911. El régimen de Madero no da pronta respuesta a las demandas populares. Asimismo, nombra a Huerta como comandante de División del Ejército del Norte para aplacar los movimientos revolucionarios que se estaban gestando en esta región. ¿Sí? Sin embargo, Victoriano Huerta, que había sido nombrado comandante por Madero, resulta que traiciona a quien había depositado su confianza en él, ¿sí? Y después de protagonizar lo que en la historia mexicana se conoce como la Decena Trágica, que hace referencia a la lucha de 10 días, del 9 al 18 de febrero de 1913, entre los partidarios de Huerta y Madero, el primero se alza con la victoria, es decir, Victoriano Huerta, y por tanto asume el mando de la República Mexicana el 19 de febrero de 1913. Tampoco el régimen de Huerta va a poder consolidarse debido a las pugnas que habían en el ámbito político, ¿sí? Resulta que Venustiano Carranza, gobernador de Coahuilense, se proclama como primer jefe del ejército constitucionalista y derrota a Huerta. Entonces, Venustiano Carranza, asume la presidencia en junio de 1914. Desaparecido el régimen de Huerta, los caudillos revolucionarios luchan entre sí, vale decir Carranza, Zapata y Villa, ¿sí? quienes tienen los mandos de las diferentes parcialidades del ejército. Sin embargo, Carranza no tiene una administración fácil, ¿no? Resulta que los grupos opositores convocan a una convención en Aguascalientes en 1914
convención en la que se acuerda la renuncia a sus mandos de estos líderes, ¿no?, de Carranza, Zapata y Villa. Sin embargo, Carranza tampoco acepta, ni los otros líderes. Entonces se produce lo que se denomina una guerra de guerrillas entre convencionistas, es decir, los opositores a Carranza, y los constitucionalistas, que eran los partidarios precisamente de Carranza. Este conflicto, esta guerra de guerrillas, se salda con más de 1 millón de muertos mexicanos, y es un evento muy trágico en esta etapa histórica. La pugna, la disputa por el poder, se va decantando en favor de Carranza, quien al final de cuentas convoca a un Congreso Constituyente en 1916. Este Congreso elabora un nuevo cuerpo político, es decir, una nueva constitución, la misma que es promulgada el 5 de febrero de 1917. ¿Por qué es importante este documento político? Porque establece las bases del Estado moderno mexicano, ¿sí? Además, es un documento político, esta Constitución es un documento político de avanzada, de vanguardia, porque consagra el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos. Todo este proceso revolucionario desemboca en la Constitución promulgada en 1917. Es todo por el momento. Muchas gracias por su gentil atención.